Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y para nosotros como organización social, que es la Casa de la Diabetes, el Ministerio de Salud Pública y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, es un honor poder contar con su presencia y sobre todo saber que tienen el interés por conocer un poquito más sobre esta patología que un número muy elevado de nuestra población la tiene. Justamente en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que lo conmemoramos el 13 de mayo, este año el lema de OPS fue Prevención y Tratamiento Integral con un enfoque en Hertz y el lema fue Controlemos juntos la hipertensión. Creo que es una necesidad que tiene tanto el profesional de la salud como el paciente para poder apoyarse de manera directa y en el día a día en el control y cuidado de esta patología. Es importante que ustedes conozcan que la iniciativa HERTZ, que en el Ecuador se la pone en práctica desde algunos años, es un paquete técnico de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, diseñado para fortalecer la gestión de las enfermedades cardiovasculares en el primer nivel de atención. El Ecuador adoptó esta iniciativa como un eje estructural para el manejo de la hipertensión arterial en sus unidades de salud de primer nivel, integrando protocolos estandarizados, acceso a medicamentos y sistemas de seguimiento que permiten mejorar el control de la presión arterial en nuestra población. ¿Por qué hablar de controlando juntos la hipertensión? La Liga Mundial de la Hipertensión ha establecido para el 2026 este lema, en reconocimiento de que el manejo efectivo de la presión arterial no es una responsabilidad individual, sino un desafío colectivo que requiere la acción coordinada de pacientes, familia y comunidad, equipos de salud, instituciones y, por supuesto, gobiernos. Este lema nos recuerda que la hipertensión arterial no puede ser controlada puede ser controlada cuando trabajamos en equipo, cuando el paciente asume un rol activo en su salud y sobre todo cuando el profesional de la salud aplica protocolos basados en evidencia y cuando los sistemas de salud garantizan acceso oportuno a diagnóstico, medicamentos y seguimientos. Hoy nos reunimos en este webinar convocados por la Casa de la Diabetes, el Ministerio de Salud Pública y la Asociación Latinoamericana de Diabetes para compartir conocimientos, experiencias y herramientas para fortalecer la atención primaria en todo el Ecuador. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido y que se siguen uniendo para regalarse este tiempo y conocer un poquito más del manejo de la hipertensión arterial desde el punto de vista de Hertz. Recomendaciones. Vamos a hacer preguntas a través del chat y al final del webinar vamos a poderlas contestar con nuestros expositores expertos que nos acompañan la mañana de hoy. También vamos a poner en el chat un link, por favor, para que lo llenen. Luego de terminado esto, el día de mañana se les enviará un correo electrónico con el post-test para poderles enviar el certificado a todos los participantes. Agradecemos desde ya y damos la bienvenida para hablar del Día Mundial de la Obesidad en esta iniciativa conjunta y presentamos a nuestro primer ponente, el doctor Luis Guerrero. Es médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca del Ministerio de Salud Pública en representación de la doctora Lucy Valdión, viceministra de Salud. Doctor Guerrero, bienvenido a este espacio. Con todos, muchísimas gracias por la invitación. Permítame un minuto para comenzar a proyectar mis diapositivas. ¿Sí se está viendo ya la presentación bien? Sí, doctor, estamos viendo ya su presentación. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Como había usted ya mencionado, es muy importante establecer un manejo adecuado de la hipertensión arterial y aprovechando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, vamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Cuál es la crisis a los que nos enfrentamos a nivel mundial y también el Ecuador en el manejo de la hipertensión arterial? Pues tenemos que en datos del Ecuador podemos decir que 20% de los ecuatorianos mayores de 19 años padecen de hipertensión arterial. De estos, aproximadamente la mitad de los pacientes desconocen su diagnóstico y por lo tanto no se encuentran con un tratamiento adecuado.
De los que se encuentran con diagnóstico, un 12% pese al diagnóstico no recibe el tratamiento, el 16% toma medicamentos pero mantiene niveles elevados de presión, es decir, no llegamos a los objetivos, y solo un 26% mantiene una presión arterial controlada. Esto quiere decir que 3 de cada 4 pacientes con hipertensión arterial en el Ecuador están expuestos a daño orgánico inminente debido a fallas sistémicas de tamizaje, retención y tratamiento. ¿Cuáles son esos principales daños que pueden recibir estos pacientes? Pues daño a nivel cerebral, con vasculares isquémicos hemorrágicos, daño a nivel del corazón, pudiendo generar hasta insuficiencia cardíaca, daño renal, siendo la hipertensión arterial una causa importante de enfermedad renal crónica, daño a nivel ocular y daño a nivel del sistema arterial. Es decir, es importante nosotros controlar la presión para evitar daños en otros órganos y poder establecer un manejo adecuado, teniendo en cuenta un dato importante que si el paciente ya tiene daño a alguno de estos órganos, ya inmediatamente se reclasifica como un paciente de alto riesgo. Otro problema que nosotros tenemos cuando manejamos hipertensión arterial es que muchas veces nosotros continuamos con una práctica que se hacía hace muchos años, que es de comenzar el tratamiento con monoterapia en este grupo de pacientes. Hasta el 70% de las prescripciones iniciales en América Latina continúan siendo de monoterapia. Hemos visto por análisis en diferentes estudios y las recomendaciones de las guías así lo avalan, que debe iniciarse de manera ideal dos antihipertensivos que actúen sobre diferentes sistemas desde el inicio del diagnóstico para disminuir efectos adversos y lograr un control real de la hipertensión arterial, salvo casos específicos. Entonces debemos buscar este tratamiento y esperando que idealmente este tratamiento sea realizado a través de una misma píldora que contenga los dos componentes en dosis fija. Con la estrategia HERTH y con los diferentes estudios que se han visto, nos hemos dado cuenta que tratar exclusivamente el valor numérico de hipertensión arterial es inadecuado y no alcanza a englobar el riesgo que supone la hipertensión arterial en nuestros pacientes. Antes teníamos un manejo reactivo y fragmentado que se enfocaba exclusivamente en la reducción de las cifras de presión arterial. Actualmente el manejo es cardiorrenometabólico, integrando la atención primaria en el cálculo del riesgo tanto cardíaco, renal como de la parte de la diabetes para establecer el verdadero riesgo de mi paciente y ajustar el tratamiento no solamente a controlar estas cifras de presión, sino a disminuir estos riesgos. En relación a cómo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, las diferentes guías nos dan diferentes valores. Aquí, por ejemplo, tenemos la guía del Colegio Americano que ya indica como hipertensión arterial etapa 1 desde más de 130/80, la guía europea que habla de una hipertensión arterial desde más o igual a 140/90, y la guía latinoamericana que habla también de 140/90, a excepción de pacientes de alto riesgo, en donde debe comenzarse ya el tratamiento con presiones de más de 130/80. Aquí es importante entender que nosotros, cuando ya tenemos una presión de nuestro paciente más o igual a 130/80, este paciente ya tiene un mayor riesgo cardiovascular y tiene que ser analizado qué está causando esta elevación de la presión arterial. Tal vez no iniciar directamente medicamentos antihipertensivos, pero sí medidas no farmacológicas y establecer el riesgo del paciente. Si el paciente ya tiene un alto riesgo, tendremos que pensar en la posibilidad de iniciar tratamiento y ya para los pacientes que tienen más de 140/90 tenemos que necesariamente iniciar tratamiento. ¿Y cómo vamos a hacer este diagnóstico de la hipertensión arterial? Pues tenemos que tener una toma adecuada de la presión arterial en el consultorio, en nuestro centro de salud, en donde estemos trabajando, para evitar que perdamos oportunidades de establecer este diagnóstico. Como les había dicho anteriormente, la mayoría de pacientes ni siquiera sabe que tiene hipertensión arterial y cada vez que un paciente acuda a algún servicio de salud a recibir tratamiento, debemos realizar una toma de la presión arterial y una toma de la presión arterial que sea adecuada. Para nosotros establecer este diagnóstico deberemos tener en consultorio una presión arterial mayor a 140/90, realizando 3 tomas, descartar la primera y realizar un promedio de las 2 siguientes. Si tenemos un registro ambulatorio realizado por el paciente con dispositivos debidamente avalados,
tendrá que ser una presión mayor a 135/85 y para el mapa de 24 horas tendrá que ser mayor o igual a 130/80. Es muy importante para saber las cifras que no son las mismas dependiendo de cómo fue la toma del paciente. Y como les había dicho antes, no solamente nos vamos a quedar en el diagnóstico de la hipertensión arterial, sino que también vamos a evaluar el riesgo cardiovascular de mi paciente, en este caso utilizando las escalas de riesgo más próximas a nuestra población y que han sido probadas en nuestra población, en este caso la calculadora Hertz, y establecer un tratamiento que no solamente logre cumplir con los objetivos de reducción de la presión arterial, sino que también disminuye el riesgo de mi paciente. Y para esto podemos utilizar diferentes calculadoras, tanto para el riesgo metabólico como la FINDRISC, que nos ayuda a establecer el riesgo de desarrollar diabetes, la calculadora Hertz, que nos ayuda para calcular el riesgo de eventos cardiovasculares y siempre también calcular la tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes, no quedarse únicamente con el valor de creatinina, porque puede ser darnos una falsa idea de que estamos todo bien. Y la relación creatinina-albúmina en orina también puede ser útil para detectar de forma temprana daño a nivel de la función renal de nuestros pacientes y poder reestratificar de manera adecuada estos pacientes. Es así que más allá de la presión y la glucosa, tenemos que pensar en medicamentos que disminuyan eventos cardiovasculares en todo este espectro. Ahí los inhibidores de SGLT2 son una herramienta importante, ya que nos ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular, a controlar mejor la diabetes y a evitar la progresión de la enfermedad renal. Los agonistas GLP-1, como la semaglutida o el tirzepatide, también han mostrado un beneficio para el control de la diabetes, el control del riesgo cardiovascular, el control de la obesidad y también la progresión de la enfermedad renal. Así que tendremos que tener en cuenta estos medicamentos para nosotros abordar el riesgo global de nuestro paciente y no solamente la cifra de la presión arterial. Es muy importante cuando nosotros manejemos pacientes con hipertensión arterial, no olvidar que debemos modificar el estado de vida que le llevó a mi paciente al desarrollo de esta hipertensión arterial, y estas indicaciones no farmacológicas no son opcionales o no son de segunda línea, son parte principal del tratamiento y deben obligatoriamente ser tomados en cuenta cuando nosotros manejemos este grupo de pacientes. Indicación la restricción al sodio, la suplementación de potasio. Sabemos que los alimentos ricos en potasio disminuyen la presión arterial y ayudan a un mejor control de esta patología. Disminuir los carbohidratos, disminuir las grasas, disminuir los fritos. Actividad física es obligatorio y recomendar esto. El manejo del peso es muy importante. Como sabemos, aumenta el riesgo cardiovascular y evitar. Es así que finalmente nosotros englobamos dentro del nuevo tratamiento de la hipertensión arterial un diagnóstico temprano y adecuado utilizando dispositivos debidamente avalados por las diferentes organizaciones que nos permitan descartar de manera adecuada la presencia de hipertensión arterial. Tenemos que aprovechar toda oportunidad de que el paciente se acerque a cualquier tipo de atención con nosotros y realizar una medida de presión arterial, porque pueden ser oportunidades para detectar este problema. Tener los objetivos claros en relación a las cifras de control arterial, pero también tener en cuenta la necesidad de englobar todo el riesgo del paciente, actuando sobre la parte metabólica y la parte renal, y con eso disminuir el riesgo real de nuestros pacientes y no solamente la cifra de la presión arterial. Idealmente iniciar con terapia dual desde el día cero de diagnóstico de la hipertensión arterial para lograr un mejor control y menor efecto adverso relacionado a los medicamentos, y buscar mecanismos para lograr que tengamos medicamentos en una sola píldora que ayudan a la adherencia y al mejor control de esta patología. Por último, nosotros tenemos que tener en cuenta esto del enfoque global del paciente, de actuar sobre el cardio-reno metabólico de nuestro paciente,
salirnos únicamente el control de la cifra y disminuir el riesgo global de mi paciente. Aquí les dejo un QR donde ustedes pueden escanear y les dirige directamente hacia la calculadora Hertz utilizada y que debe ser utilizada en nuestra población para el cálculo del riesgo cardiovascular, y con eso nosotros podamos dar un tratamiento más ampliado y adecuado en estos pacientes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Guerrero por su valiosa participación y por ponernos en el contexto de lo que el Ecuador realiza en torno al tema del tratamiento de la hipertensión arterial. También agradecerle a la doctora Lucy Valdión, viceministra de Salud, quien ha demostrado un respaldo institucional para que se dé estos eventos y se genere un compromiso de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares en el país. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, por su presentación. Y damos paso de inmediato al doctor Edgar Gallo, quien nos dará, él es asesor en gestión estratégica y desempeño de servicios de salud en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS. El doctor Gallo nos aportará la perspectiva regional e internacional al análisis de la hipertensión arterial con datos actualizados sobre la carga epidemiológica de esta enfermedad, tanto en el Ecuador como en el conjunto de las Américas. Su presentación nos permitirá comprender el tamaño del desafío que enfrentamos, una enfermedad que afecta a millones de personas, como bien nos comentó el doctor Guerrero, cuya detección temprana y control efectivo son fundamentales para reducir la mortalidad cardiovascular. Bienvenido, doctor Gallo. Muchas gracias por estar presente. Muchísimas gracias. Permítame un segundito, comparto mi presentación y me dicen si la están viendo en este momento en... Espérenme, de nuevo la voy a compartir. Y ahora sí, la deben de estar viendo en modo presentación, ¿cierto? Sí, doctor, le estamos viendo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. De parte de la doctora Sonia Quesada, representante de la Organización Panamericana de la Salud de Ecuador, agradecemos muchísimo este espacio y poder compartir con ustedes, con la Casa de la Diabetes, con la Asociación Latinoamericana de Diabetes y con el Ministerio de Salud Pública estos espacios para discutir estos temas tan importantes. Soy Edgar Gallo, médico especialista en gerencia, economía y finanzas de la salud, el asesor de la unidad de sistemas y servicios para OPS Ecuador. Más que un montón de cifras, porque sé que las van a discutir y son extremadamente importantes y ya nos mostraban algunas, lo que sí quiero mostrar es un contexto político estratégico de qué debemos de hacer y la situación actual para transformar la realidad y los resultados finales y el impacto de nuestros programas en hipertensión arterial. Miren, ya no lo mencionaron, estamos hablando de una problemática en salud extremadamente grande. Dependiendo de donde vayan a revisar las cifras, van a encontrar valores diferentes, pero en términos generales, muchos de ellos son extremadamente significativos, pero son significativos desde el objetivo y la perspectiva de hablar de inequidades y debilidades en la continuidad del cuidado. No solamente la hipertensión como hipertensión o una persona con un diagnóstico de hipertensión arterial, sino que lograr resultados en el manejo de la hipertensión arterial se transforma finalmente en indicadores de impactos en salud, porque las diferencias que hay entre el acceso, la oportunidad y la continuidad del cuidado cambian significativamente el resultado final del ejercicio de atención. Aquí no estamos hablando de atender a un individuo, de atender a una persona en un consultorio y medicar una fórmula de un antihipertensivo. Podemos lograr las mejores guías, podemos lograr los mejores protocolos, tener los mejores medicamentos, pero si no se hace efectivamente la prestación del servicio, si ese protocolo y esa guía no se aplica efectivamente en ese individuo, en esa persona, finalmente no vamos a lograr los resultados. Entonces, hacia allá quiero orientar estos minutos que tengo con ustedes. En la situación regional, 36% de las personas hipertensas en América Latina tienen presión arterial controlada, solamente el 36%. ¿Qué tenemos ahí? Panoramas muy diferentes.
Muchos no conocen de su condición o no reciben el tratamiento o no logran el control adecuado. Y es porque tenemos limitaciones. Buena detención, que ya no lo mencionaban en la presentación anterior, buenas condiciones de diagnóstico o en el inicio del tratamiento, en la misma adherencia y el seguimiento continuo. La adherencia no es una responsabilidad del paciente, la adherencia no es una responsabilidad del individuo. La herencia es una responsabilidad de la prestación de servicios de salud. Soy yo como médico, soy yo como equipo interprofesional de salud, soy yo como centro asistencial del primer nivel de atención o de la atención especializada, quien tiene que lograr la adherencia de esa persona para lograr un seguimiento continuo y finalmente lograr los mejores resultados. Por eso es que la hipertensión se convierte un trazador del acceso efectivo, de la continuidad del cuidado, de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, que es donde se logra la adherencia y el seguimiento y la mayor parte del diagnóstico y la detención temprana, y un proceso de integración de redes donde yo logre entregarle a esa persona con diagnóstico de hipertensión todo aquello que estoy colocando dentro del protocolo y la guía de manejo. Venga, es que lo debe ver un médico especializado en medicina interna, lo debe de ver un oftalmólogo y dependiendo de la comorbilidad, a veces un endocrinólogo, lo debe de haber un rehabilitador físico, lo debe de ver un nutricionista. Y eso se consigue cuando hay un adecuado proceso y manejo del paciente. Miren, situación de Ecuador comparado con Latinoamérica, insisto, no me voy a quedar mucho en las cifras, estoy hablando de un ejercicio político estratégico de cómo podemos lograr de manera efectiva la atención de estos pacientes. Si yo hago una escala en Latinoamérica de 100 personas con hipertensión arterial, 70% son diagnosticadas, 60% son tratadas, pero miren que lamentablemente el 36% pueden ser controladas, dependiendo de los países. Hay algunos que son más, algunos que son menos. Y eso ocurre precisamente por las limitaciones que les estaba contando ahora. En Ecuador ustedes lo conocen mejor, obviamente, que yo. La hipertensión no alcanza a ser controlada. En este momento tenemos problemas desde el punto de vista de continuidad del tratamiento. 56% no reciben tratamiento y todavía tenemos una cantidad de muertes asociadas a las enfermedades no transmisibles que son significativamente altas y que obviamente podrían ser prevenibles. Desafíos. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tenemos? La hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la atención materno-infantil se convierten en trazadores de la calidad de la prestación de servicios de salud, con todo lo que veíamos ahora. Cuando yo hablo de la integralidad de la prestación de servicios de salud, estoy hablando de ofrecer a la población acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, manejo intrahospitalario cuando es requerido, rehabilitación y cuidados paliativos. Eso habla de la integralidad. La integralidad refleja esa capacidad que tiene los sistemas y servicios de salud y el modelo de atención para lograr los mejores resultados posibles. Desafíos desde el punto de vista del sistema. Un proceso de detención oportuna, y aquí no estamos hablando solamente de que hayan tensiómetros en los puestos de salud, sino de que las personas estén capacitadas adecuadamente con todos los cambios que ha tenido el diagnóstico de hipertensión que ya nos los mostraban. Los problemas de seguimiento discontinuo, que ahí hay un ejercicio muy grande de redes de servicios de salud. Estratificar los riesgos y condiciones del paciente. La gestión de cohortes de pacientes es el mejor modelo para poder lograr mejores resultados desde el punto de vista de la enfermedad hipertensiva, de la diabetes y algunas otras cardiometabólicas. Hay variabilidad del manejo clínico, la integración de los niveles para acceder a atención especializada o a exámenes especializados cuando son necesarios y garantizar la continuidad terapéutica y el acceso a los medicamentos. Si yo traduzco eso para el manejo de la hipertensión arterial, estamos hablando atención longitudinal, continuidad y oportunidad, los equipos multidisciplinarios de salud, que desde el profesional de enfermería hasta el profesional de medicina general y especializado tienen responsabilidades directas en el manejo del paciente, las redes integradas para lograr lo que el paciente necesita, donde el paciente lo necesita y cuando el paciente lo necesita, un proceso de abastecimiento continuo para que pueda haber acceso a los medicamentos y modelos centrados en pacientes adecuados a las condiciones de los territorios, las provincias en este caso. Con todo esto puedo decirles que la hipertensión es un trazador del desempeño del sistema y de las redes de salud.
Y obviamente la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, obviamente en las fortalezas de una atención primaria en salud. ¿Esto es posible? Sí, resulta que esto es posible. Y un ejemplo muy claro de eso es HARS, el programa que en este momento obviamente en Ecuador lo tenemos. Y podemos mirar cómo esa estructura de todo lo que presentamos, en donde yo tengo protocolos, tratamientos simplificados, la formación de los equipos multidisciplinarios, los sistemas de información en salud para poder adaptar esas condiciones y la prestación del servicio, la disponibilidad de los medicamentos esenciales para los pacientes, el fortalecimiento del primer nivel y por supuesto un enfoque específico en riesgo cardiovascular permite mejorar los controles de hipertensión, mejorar la capacidad resolutiva, garantizar la continuidad del cuidado de estos pacientes, impulsar un modelo centrado en atención primaria y en redes de servicios de salud. HARS es una estrategia para fortalecer sistemáticamente la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, la integración de las redes y lograr los mejores impactos en salud en una política tan importante, en un ejercicio tan importante como es el manejo de la hipertensión arterial. Ecuador, estamos participando a nivel de la región y somos un país que tiene muy buenos resultados, donde hemos demostrado cobertura casi nacional con enfoque intercultural para el manejo de la hipertensión arterial, tamizajes masivos y mejora de las condiciones de calidad desde el punto de vista de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, la capacitación del talento humano tanto para el diagnóstico como el manejo y continuidad del paciente y finalmente garantizar que los medicamentos, la tecnología y los sistemas de información en salud estén disponibles, tanto para el paciente como para los profesionales en salud. Entonces, el ejercicio final y la conclusión final que yo les quiero dejar con esto es que esto no depende únicamente de guías, de protocolos y de medicamentos. Esto depende de un ejercicio del sistema de salud, de un modelo de atención centrado en el individuo, adaptado a las condiciones de los territorios, gestión de cohortes adecuadas a las necesidades de cada uno de esos pacientes y garantizar un acompañamiento, la continuidad del paciente, garantizando la adherencia de todas las personas en todo su proceso de vida. De esta manera vamos a lograr mejores resultados. Ese es el mensaje que yo traía. De verdad que mejorar las condiciones de prestación de servicios, acompañados de las mejores guías y protocolos y de las condiciones óptimas de tratamiento que ustedes están discutiendo aquí, finalmente lo vamos a ver en el mediano plazo en una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Ese era el mensaje que yo les traía en este momento. Muchísimas gracias por el espacio. Sé que 15 minutos son muy cortos para poder discutir todo lo que tenemos que discutir. Espero que me sigan invitando a otros espacios donde tengamos más tiempo de hacer este ejercicio. Agradecemos la participación del doctor Edgar Gallo. Muchísimas gracias por ponernos en este contexto desde la OMS y también agradecer a la doctora Sonia Quesada como representante de OPS en Ecuador por su valiosa participación y apoyo en todas estas jornadas y sobre todo por motivar la estrategia HEARTS en nuestro país. Doctor Edgar, muchísimas gracias por su participación. Estamos a las órdenes, pues y esperamos contar con usted en siguientes participaciones para beneficiar el conocimiento de nuestros profesionales de la salud. Dando continuidad a este evento, damos la bienvenida al doctor Edgar Mora, presidente de la Asociación Latinoamericana de la Diabetes. El doctor Edgar es médico internista y trabaja en el Hospital General Puyo. Tiene una ardua experiencia en el tema del manejo de pacientes con enfermedades crónicas. Ahora con orgullo podemos decir que es el primer ecuatoriano en ser presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Estamos muy contentos y desde ya y en este espacio le deseamos muchísimos éxitos en su gestión. El doctor Mora nos acompañará para abordar uno de los pilares fundamentales del manejo de la hipertensión, justamente es las intervenciones en el estilo de vida. Con un enfoque preventivo y no farmacológico, es una herramienta de alto impacto, accesible y costo efectiva para el primer nivel de atención. El doctor Mora nos presentará estas estrategias basadas en evidencia para motivar cambios de comportamiento en los pacientes con un enfoque práctico y orientado a la consulta del día a día.
Muchísimas gracias, doctor Mora. Bienvenido. Buenos días, Fernanda. Buenos días con todos. ¿Me confirman si se escucha? Le estamos escuchando muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve la presentación? ¿Me confirma ahí, Estamos Fernanda? bien. Sí, Presentación. estamos bien. Muchas gracias. Continúe. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo para todos. Soy Edgar Mora, presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. No tengo conflictos de interés para este tema y creo que el, el tema que ya se trata 40 años, por lo menos en la palestra de la investigación científica, eh, creo que este es el problema. No tiene conflictos de interés, no tiene auspiciante y es por eso que siendo muy efectivos los las intervenciones no farmacológicas con respecto a enfermedades crónicas no son del todo aplicadas. Empecemos un poco con la definición. Se definen a las intervenciones no farmacológicas como un conjunto de intervenciones terapéuticas, por lo tanto tienen una acción que mejora la evolución de una enfermedad sin utilizar medicamentos y actúan principalmente sobre aspectos personales como hábitos de vida, entornos y organización de la atención sanitaria. Tal como lo decía el doctor Gallo, no se trata solamente de recomendar, pues hay que garantizar un entorno y debe haber una organización muy bien estructurada de la atención sanitaria para que estas intervenciones funcionen. Se podría decir que entre las principales tenemos, y es harto conocido, muy sencillo nombrarlas, muy difícil de ponerlas en práctica en el día a día. Un plan nutricional que incluya reducciones de sal, reducciones de grasa, aumento de fibra. Un plan de ejercicio, no fumar y no consumir alcohol. Qué fácil que es nombrar estas intervenciones harto beneficiosas, pero qué difícil que es lograr su implementación, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Empecemos revisando si existen pruebas científicas de la utilidad de las intervenciones no farmacológicas. Y la respuesta es un abrumador sí, pues sí existen pruebas científicas. Hemos hecho una revisión y hemos cogido, se podría decir, los 15 mejores estudios que hablan sobre la prevención en enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, y vamos desde la perspectiva de la prevención. ¿Hay pruebas de que la diabetes pueda ser prevenida? Pues sí, la respuesta es un rotundo sí. Estudios como DAQUIN, estudios como el finlandés Diabetes Prevention Program, Indian Diabetes Prevention Program, Japan Diabetes Prevention Program, es decir, en todas las partes del mundo, estudios han demostrado que puede prevenirse una de las importantes enfermedades crónicas. Tal vez el estudio más icónico, el estudio finlandés, un importante ensayo clínico controlado publicado allá por el año 2001, Jaakko Tuomileto, el autor, con 5 intervenciones muy sencillas. Perder de peso un 5%, reducir la grasa total en un 30% de las calorías totales, reducir la grasa saturada en un 10%, aumentar a 15 gramos o más el consumo de fibra y hacer actividad física por lo menos 30 minutos al día, demostró que podría reducir la conversión hacia diabetes en un 58%, el doble de efectivo que un fármaco harto utilizado como la metformina, muy efectivo para prevenir diabetes. En el campo de la hipertensión arterial tenemos 4 estudios icónicos, 2 de ellos que tienen que ver con un plan nutricional, uno de ellos que habla sobre eficacia de conductas intensivas, todas ellas demostraron que
la pérdida de peso, la reducción del sodio tienen un impacto importantísimo sobre la mejoría en hipertensión arterial. Veamos un poquito sobre las intervenciones no farmacológicas en el impacto a nivel de enfermedades cardiovasculares. Tres estudios icónicos, Predimed, allá por el 2013, en los años 90, estudios que terminaron inclusive demostrando que había regresión angiográfica de la aterosclerosis coronaria. Motivó esto algunas editoriales que hablaban inclusive de el beneficio de bicicleta versus stent. Bueno, realmente pruebas de que no solo previniendo las enfermedades, sino también sus efectos, que son los trastornos cardiovasculares, los cambios terapéuticos en el estilo de vida, sí lo logran. En gente ya con diabetes establecida y obesidad, estudios como Kumamoto, el DIRECT y el LUCAHEAD demostraron fehacientemente que tenían muchos impactos sobre la salud cardiorrenometabólica de las personas. Es decir, pruebas científicas de que funcionan los cambios terapéuticos en el estilo de vida, no hay dudas. Se ha visto que el perder 1 kilogramo de peso reduce 1 milímetro de mercurio estimado la presión arterial. Un patrón de dieta DASH puede reducir hasta 11 milímetros de mercurio la presión arterial, tan útil como un fármaco para bajar la presión arterial. La restricción de sodio puede lograr hasta 6 milímetros de mercurio de baja la presión arterial, la actividad física regular hasta 9 milímetros de mercurio y moderar el consumo del alcohol hasta 4 milímetros de mercurio. Es decir, hay pruebas contundentes derivadas de por lo menos entre 15 y 20 estudios de alta estructura científica que demuestran que los impactos positivos en outcome duros pueden verse con cambios terapéuticos en el estilo de vida. La evidencia es inequívoca y se ve que con cambios en el estilo de vida tú puedes reducir de peso. El gran fantasma de la obesidad puede ser impactado notablemente. Todos sabemos que obesidad es la madre metabólica, cardiorrenometabólica de todos los trastornos crónicos que aquejan a Latinoamérica y al mundo. Saben que por vía grasa visceral producen un importantísimo daño inflamatorio, proagregante, daño endotelial. Por lo tanto, estos cambios nos pueden lograr impactar en reducción de peso, prevenir diabetes, controlar hipertensión arterial, reducir eventos cardiovasculares e incluso inducir regresión de la aterosclerosis. Pruebas científicas lo demuestran. ¿Qué tenían en común todos estos estudios? Como muy bien lo decía el doctor Gallo, esto no se logra con una intervención simple, con una recomendación sencilla. Estos estudios tenían en común que todos se desarrollaron con equipos multidisciplinarios entrenados, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, equipos de entrenamiento, coaching, con un verdadero entrenamiento sistemático sobre protocolos estandarizados. El seguimiento era intensivo, había una intervención conductual, el monitoreo era sistemático, contaban con registros clínicos y manejo poblacional. Vieron ustedes que muchos de los estudios que comenzaron allá por los años 80 hacia el 2013, 2015, desde ahí no han habido estudios que lo hayan demostrado porque ya no hay, en realidad, no hay duda de que los cambios terapéuticos en el estilo de vida
son importantes, han sido estudiados durante cerca de 40 años y todos estos estudios nos indican que estas 7 características son importantísimas para que un plan de reducción de outcomes cardiorrenometabólicos tenga real impacto. Como ustedes ven, se sabe que es, eh, es la base del manejo terapéutico y lo dicen todas las guías. Lo grafican muchas guías. Este gráfico que ya lo lleva algunos años la American Diabetes Association insiste. Los pilares donde se asienta todo el manejo de la enfermedad metabólica están basados en modificaciones en el estilo de vida. Conocemos muy bien a los villanos, es harto conocido. Recomendar no es suficiente. Conocemos muy bien el impacto del el impacto de las dietas saludables. Es harto conocido el perfil de cómo debe ser un perfil nutricional. Sin embargo, algo está fallando y probablemente esto esté en el orden de la implementación, como lo decían lo- eh, los conferencistas predecesores. El problema no es la falta de evidencia, no es la falta de información inclusive. El problema es la falta de sistemas capaces de convertir esta evidencia en resultados poblacionales. Esta gráfica, que ya es un clásico, tiene algunos años en el planeta, nos indica claramente el continuum del riesgo cardiorrenometabólico. Comenzando, poniendo como punto de partida acá, podría ser al- a la disglucemia, a la hipertensión, la dislipidemia. La cuestión es que hacia la izquierda ustedes pueden ver que el ser humano nace con un paquete metabólico bastante bien adecuado. Vía malos hábitos alimentarios fomentamos obesidad. Esta, por vías harto conocidas, desencadena en insulinoresistencia, dislipidemia, hipertensión y conforme avanza el tiempo, la posibilidad de complicaciones macrovasculares, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular aumentan y luego cuando la disglucemia o la hiperglucemia marcada hace lo suyo, comienzan las complicaciones microvasculares. ¿Dónde quiere trabajar un sistema de salud? Acá en las complicaciones es posible, caro. Acá en las microvasculares también es posible, muy caro. O es preferible actuar tempranamente con medidas de bajo costo y que pueden ser implementadas por por sistemas de salud muy similares a los nuestros. La Asociación Americana de Diabetes propone 3 frentes de trabajar: a nivel personal, a nivel del sistema de salud y al nivel de políticas. Hay que vencer la inercia, diagnosticar temprano y actuar oportunamente, alinear los cuidados a guías basadas en evidencia, evaluar e intervenir en determinantes sociales y plantear, como lo decía el doctor Gallo, los tratamientos en base a los valores y preferencias de las personas. El modelo tiene que tener principios de calidad. Debe haber un modelo de trabajo, se sugiere entre muchos el modelo de atención crónica. Deberíamos contar con registros médicos en línea y conformar equipos de salud. Y a nivel de políticas, asegurar acceso a medicamentos, equipamiento, tecnología y cuidados. Cuidados es importante, tal como lo decía el doctor Gallo, la adherencia es una prestación del equipo de salud. Los profesionales deben estar entrenados y deben haber políticas para reducción de costos y garantizar acceso y equidad. Entonces, si nosotros sabemos qué hacer, sabemos que funciona,
El reto está orientado a lograr que cada centro de salud, cada profesional y cada país lo implemente de forma consistente. Existen formas y modelos para el proceso que dirijan al apoyo al autocuidado, apoyo a la toma de decisiones, sistema de registro y reorganización de los servicios hacia un modelo de cuidados crónicos. Si Finlandia logró prevenir la diabetes utilizando profesionales convencionales, eran médicos generales, eran enfermeras generales, eran fisioterapeutas y nutricionistas, jóvenes además muchos de ellos, pero ellos estaban entrenados y trabajando con protocolos estructurados. Lo lograron. Ecuador, ¿por qué no puede hacerlo? Con enfermeras rurales, con nutricionistas, con médicos de atención primaria y con estudiantes de pregrado que abundan en nuestras unidades de salud adecuadamente supervisados. Potencialmente, si nosotros la evidencia la llevaríamos a nuestros centros de trabajo, probablemente logremos resultados tan satisfactorios como los presentados en otros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mora, por su valiosa presentación y por ponernos en el contexto de esta realidad con cifras y con investigaciones de lo que se debe hacer, no solo desde el punto de vista farmacológico, sino del tratamiento que justamente debe ser el complementario, el no farmacológico. ¿Cuánto podríamos reducir los índices? Creo que queda en el pensamiento de cada uno de nosotros. Le agradecemos muchísimo su presencia, pues. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Alejandra García. Ella es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha y nos ofrecerá una visión clínica y práctica del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Uno de los desafíos más persistentes en el manejo de la hipertensión arterial es la adherencia terapéutica, lo que contribuye directamente a un inadecuado control de la presión arterial y el aumento del riesgo cardiovascular. La doctora García abordará los protocolos estandarizados de tratamiento y nos compartirá estrategias concretas para mejorar la adherencia en el marco del enfoque Hertz. Muchísimas gracias, doctora García, por aceptar nuestra invitación y por su participación. Bienvenida. Les recordamos a la... Siga, doctora. Días. Eh, Voy a mi cámara. Solo quería confirmar que me estén viendo. Se está bloqueando la pantalla. No vemos ahí está su presentación y le escuchamos claramente. Eh, pues, No le estamos escuchando. Ahí tal vez me escuchan. Ahí le estamos Quizás escuchando. sí me escuchan. Sí, permítame, de nuevo, vuelvo a la presentación entonces. La presentación se está viendo en pantalla. ¿Sí se están viendo? Sí, sí, le estamos Sí. viendo. Ok. Bueno, lo importante es de lo que ustedes ya mencionaron previamente, evitar la inercia clínica porque es un determinante importante en el del paciente. La idea es evitar eso de esperar que el paciente esté casi en meta y nosotros continuar, tal vez forzar algo que ya estamos viendo desde el inicio que no está funcionando porque esto impacta directamente en los desenlaces tanto de infarto, de evento cerebrocardiovascular y también de insuficiencia cardíaca. Entonces, la idea es que tengamos un
un accionar más proactivo en escalar inmediatamente la medicación, si es que es el caso que el paciente la requiere para tener una protección cardiovascular. Por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, permitimos que se conlleve una disfunción endotelial crónica, rigidez arterial acelerada y una hipertrofia ventricular que terminará con efectos deleterios, sobre todo de insuficiencia cardíaca. Entonces, la idea también de esta charla es llevarnos a una acción más rápida en cuanto al tratamiento que el paciente requiere en el caso de hipertensión. Cuando tenemos una intervención temprana y disminuimos con el impacto farmacológico en menos de 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y menos de 5 la diastólica, miren, se reduce el 27% del riesgo de enfermedad cerebrovascular, el 28% del riesgo de insuficiencia cardíaca y el 17% de riesgo de eventos coronarios, con una disminución de menos del 13% en la mortalidad por todas las causas. Entonces, lo que sí también es importante es evitar esto de la inercia terapéutica en el sentido de no iniciar precozmente la medicación si el paciente lo amerita y quedarnos observándolo por meses. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un impacto a través de metaanálisis de varios estudios en el que si demoramos el tratamiento que el paciente lo requiere, por más que lo comencemos posteriormente, como ustedes ven en la gráfica, el daño ya se torna en irreversible. Así que esa ventana crítica de los 3 meses dado por el estudio Valiud es fundamental evaluar a quién realmente requiere o no requiere medicación, pero no olvidarnos lo que ya comentó el doctor Mora, el estilo de vida. Si un paciente no tiene una adherencia adecuada a un estilo de vida saludable, por más impacto farmacológico que queramos sumar, va a ser difícil que consigamos las metas terapéuticas. ¿Qué cambia en este paradigma? A través de la iniciativa HARS, de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Americana, estratificar globalmente a nuestro paciente y de acuerdo a esta estratificación en la escala HARS, empezar el tratamiento farmacológico temprano conforme sus comorbilidades y su riesgo. Como ustedes pueden ver acá, tenemos que perfilar al paciente y de acuerdo a eso tomar las acciones inmediatas si es que el riesgo es bajo, moderado o si es un riesgo alto, muy alto y peor aún si ya tiene daño en órgano diana. Porque sabemos por estudios clínicos randomizados el efecto beneficioso de la medicación iniciada a tiempo. Entonces, en un paciente con estadio 1 de hipertensión, podemos darnos este tiempo de 3 meses, pero vean la realidad estadística, el 70% de estos pacientes a los que aparentemente no iniciamos medicación necesitarán fármaco que disminuya la presión. Y a los 6 meses, cuando ya tardamos mucho, si su presión continúa alta, pues la terapia farmacológica es inmediata. Lo ideal es hacerlo antes. Siempre recordar que el daño endotelial puede ser es visible, de hecho no lo vemos y retrasar el tratamiento nos puede dar efectos deleterios con muscular irreversibles. Practicar para actuar en forma precoz, no esperar. Y los límites de tiempo deben ser estrictos con revaloración precoces, lo ideal menos de 3 meses. Inercia clínica ya no debe ser una opción. Y por eso también el cambio de paradigma en el que antes las guías previas nos indican que podemos iniciar monoterapia, revalorar. Sabemos que ya no es tan adecuado hacerlo. ¿Por qué? Porque la hipertensión tiene una etiología multifactorial en la que varios sistemas están interconectados en hiperactividad. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, junto con el volumen extracelular aumentado, la disfunción endotelial, que hacen que todas estas vías, cuando atacamos solo una, se activen las otras y no consigamos el abordaje adecuado del tratamiento de la hipertensión. Y, por ejemplo, combinar dosis como de un calcio antagonista que produce vasodilatación arteriolar, un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
como ustedes ven, puede reducir hasta el 50 al 60% tanto el riesgo de efectos adversos como de la inercia terapéutica y los desenlaces fatales que pueden tener los pacientes no controlados. Lo ideal también es que podemos combinar dos fármacos a dosis bajas o moderadas. ¿Por qué? Porque permiten dar tratamiento a las vías de activación que les comenté en los pacientes hipertensos. También con esto se ha conseguido que se reduzcan los desenlaces fatales y de mortalidad, de infarto, de evento cerebrovascular y de insuficiencia cardíaca, demostrado por algunos estudios como el ACCOMPLISH, el AVANCE, en el que, como ustedes pueden ver aquí, cuando hay la adición de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona con calcio antagonista o diurético, pueden ver que hay una significancia estadística bastante importante en el impacto del MACE. Otra cosa también, como en el estudio Cuarte del 2021, miren que cuando actuamos sobre múltiples vías desde el día 1, se obtiene hasta el 76% de pacientes que lleguen a la meta a las 12 semanas, reduciendo el impacto cardiometabólico que queremos tener. Y también disminuimos eventos adversos. Aparte que la polifarmacia, tomar varios comprimidos, hace que el paciente no tenga buena adherencia, y está documentado que en un comprimido que tenga dos fármacos, pues mejora la adherencia del paciente y la viabilidad del tratamiento a un largo plazo, recordando que esta es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento sistemático a lo largo de la vida del paciente. También es importante, como ustedes pueden ver acá, el riesgo continuo del daño endotelial por la inercia clínica. Si es que no actuamos de una manera precoz, oportuna y sistemática, optimizando el tratamiento, pues ven los efectos deleterios demostrados en esta gráfica que produce del daño endotelial. Ese daño endotelial se traduce en inflamación sistémica que va a impactar directamente las pacientes. Entonces, es importante tener el control óptimo a través de una terapia dual. Como ven, la combinación a dosis fija es altamente potente, los efectos adversos se van a neutralizar mutuamente, el tiempo en meta es más rápido y la adherencia es persistente. Entonces, la monoterapia, ¿cuándo deberíamos indicar? En quienes en hipertensión grado 1 de muy bajo riesgo, que sin daño de órgano diana, sobre todo en ancianos frágiles con síndromes geriátricos y fragilidad, para evitar efectos deleterios, sobre todo hipotensión ortostática con riesgo de caída. Y el mensaje es que no es para todos la monoterapia. Recordar que en el arsenal terapéutico tenemos a los IECA, ARA2, a los calcioantagonistas, a los diuréticos y a los beta bloqueantes. ¿Y en qué casos vamos a dar cada uno? Pues bueno, a los IECA o ARA2, estos van a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tienen una potente propiedad antiproteinúrica y reducción de la presión intraglomerular. Aparte que disminuyen mortalidad cardiovascular y el remodelado. Son ideales para pacientes hipertensos con diabetes, mellitus, enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca y también posinfarto. Hay que evitar juntar tanto IECA como ARA2 por el estudio on target que empeoran la función renal y el riesgo de hiperpotasemia. Los calcioantagonistas tienen una neutralidad metabólica absoluta y esto permite, sobre todo en pacientes con problemas metabólicos, junto con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, actuar de manera eficaz. Son adecuados en pacientes adultos mayores con hipertensión sistólica aislada y con aterosclerosis subclínica. Podemos iniciar, dependiendo, un calcioantagonista con los IECA o ARA2. Lo que sí a veces es el edema malleolar el que nos causa un poco de restricción para usarlos, pero se ha visto que al juntar los fármacos no es tan frecuente este efecto adverso. Ya los diuréticos también son unos fármacos eficaces para disminuir el volumen extracelular aumentado y tienen un efecto hipotensor importante a largo plazo como disminución de la resistencia vascular periférica y en conjunto con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona también son una combinación bastante útil. En cuanto al subtipo, la clortalidona indapamida
tienen efecto más benéfico en cuanto a la duración de su efecto comparado con la hidroclorotiazida. Perfiles óptimos de pacientes, los pacientes afrodescendientes o con obesidad, pero siempre evaluar los efectos adversos potenciales como alteración electrolítica, hiperuricemia o resistencia a la insulina. No obstante, estos dos últimos están más en relación ya con pacientes con predisposición o que tenían esto de base. Los beta bloqueadores ya no son de primera línea. Recordar que actualmente están con indicaciones específicas, pacientes hipertensos que tengan una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pacientes que han tenido un infarto de miocardio, pacientes que tengan fibrilación auricular o pacientes con embarazo. Actualmente en control de presión, hablando de su efecto dual, preferimos el nebivolol o el carvedilol. Esta es una matriz de la síntesis de la terapia antihipertensiva que ya les he mencionado en resumen de cómo elegimos los antihipertensivos conforme el perfil del paciente. Ahora, ¿cómo debemos escalar o ver? Recuerden que nuestro objetivo de presión en un paciente, lo ideal, es que esté entre 120/70 a 130/80 para decir que tiene un buen control farmacológico y no tanto está menos de 140 que teníamos antes la meta. Ser un poco más intensivos, obviamente no olvidarnos de los ancianos que tienen más riesgo de fragilidad. Pero cuando llegamos a esta meta, reducimos drásticamente la mortalidad por todas las causas. Entonces, vamos a esa cifra protectora desde el punto de vista cardiovascular. ¿Para qué? Para que mi paciente tenga una calidad de vida libre de eventos adversos. En los adultos mayores o frágiles, si lo toleran, podemos estar hasta 130, 139 milímetros de mercurio de presión diastólica para evitar la hipotensión ortostática secundaria. Otra cosa, pues sí, nos damos como un tiempo de 3 meses para revalorar, ver si conseguimos objetivos, pero siempre intentando actuar de manera proactiva, evitando la inercia terapéutica. Si es que en la revaloración de la consulta con la doble terapia mi paciente persiste fuera de meta, pues añadiré un tercer fármaco y si luego de esto continúa hipertenso, tenemos otro fármaco que es la espironolactona. ¿Por qué? Porque tal vez ahí ya estamos viendo otro escenario que es de hipertensión resistente. Recuerden, cuando hago el segundo agente de elección, el calcio antagonista, cuando hay alto riesgo metabólico, aterosclerosis y paciente adulto joven, y el diurético, en cambio, cuando el paciente tiende a sobrecarga hídrica, ya tiene una insuficiencia cardíaca subclínica o un paciente de etnia afrodescendiente. Es un buen fármaco para elegir. Y en la combinación triple, miren, si es que no conseguí antes el control adecuado, puedo conseguir hasta el 90% del control farmacológico, si es que sea una sola tableta. Si es que la hipertensión no se controló, ahí sí yo tengo que evaluar algunas cosas. Si la presión está fuera de meta con 3 fármacos a dosis máxima, tengo que descartar que haya una pseudoresistencia por falta de adherencia farmacológica, que es la más frecuente. Ver si es que la técnica del control de la presión es inadecuada o si mi paciente tiene un fenómeno de bata blanca añadido o si en realidad tiene una hipertensión secundaria en la que tengo que evaluar otras causas. Por eso es que la espironolactona es un fármaco de elección como cuarta línea a través del estudio Pathway 2, que vio que es más eficaz iniciarla en relación con beta bloqueantes o alfa bloqueantes como cuarta línea para control de la presión. Siempre titular a los pacientes cada 2 a 4 semanas, reevaluar y este apoyo obligatorio en el automonitoreo domiciliario de la presión. Tenemos que empoderar a los pacientes en el control de su presión arterial porque con eso conseguimos un paciente también que esté al tanto de su patología y que sea capaz de detectar efectos deleterios por la misma. Otra cosa importante, no olvidarnos de todo este algoritmo que les comenté, siempre pensar en pacientes con uso de más de 3 fármacos en pseudoresistencia o en alguna causa de hipertensión secundaria. Y otra cosa importante es esto, en la consulta parece que mi paciente está controlado y la presión está un poquito elevada, pero en realidad miren,
pacientes que olvidan sus dosis, fraccionan pastillas para ahorrar costos por falta de recursos, presencia de efectos secundarios que no reportan, y eso hace que aumente en un 55% el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular y 15% de enfermedad coronaria cuando no tienen una adherencia adecuada. En los países desarrollados, solo la mitad de pacientes hipertensos siguen su tratamiento adecuado, y en los en vías de desarrollo, pues realmente es bastante bajo esta adherencia. Y por eso es que es importante empoderar al paciente para que entiendan su diagnóstico. Él sabe que hasta el 20% de pacientes en su diagnóstico inicial ni siquiera retiran su receta. Evaluar realmente la toma adecuada de su medicación y ver que no abandonen su tratamiento porque apenas la mitad lo hace. ¿Y cómo es eso? Y es importante en atención primaria tener instrumentos de tamizaje validados que le ayuden al médico, porque si no hacemos las preguntas correctas, el paciente no va a responder de la forma adecuada y tal vez nos autoengañamos que el paciente está adherido. A través del test de Morix, Kringle-Levine, que puede ayudarnos, el cuestionario de Haynes-Sackett, que ayuda a evaluar realmente la adherencia del paciente y cambiar la forma del interrogatorio para ver si es que él realmente está tomando o no su medicación. También simplificar la terapéutica que toma a través de un comprimido que tenga varias dosis de medicamentos, sea doble o triple terapia, porque eso ayuda a la adherencia. El automonitoreo como un apoyo fundamental para el manejo y el seguimiento de la hipertensión, obviamente enseñando la técnica adecuada al paciente, también educándolo en la forma adecuada de la toma adecuada con horario de la medicación. Y por eso también la iniciativa HARTS cambió el paradigma hacia la estandarización, como ya se comentó al inicio de esta conferencia, de estas charlas, que la idea es revertir las bajas tasas de control de la hipertensión, porque es una enfermedad que se puede controlar, se puede manejar, pero lamentablemente no se consiguen metas y tenemos los efectos deleterios bastante altos en la salud pública. Y es la transición de una prescripción variable e individualizada hacia estandarizar, basado en protocolos simplificados, una estandarización institucional para reducir la variabilidad de un centro a otro y permitir equidad, eficiencia y acceso basado en máxima evidencia científica, con un acceso continuo de medicamentos esenciales que pueden ser dados a los pacientes a través de economías de escalas masivas para el sistema de salud, permitiendo estas combinaciones de dosis fija para que no haya desabastecimiento y conseguir adherencia. Entonces, ¿qué se hace con esto? Una reingeniería del cuidado cardiovascular con protocolos simplificados, es objetiva la evaluación y conductual a través de lo que les dije, de los test de adherencia, a través del automonitoreo de la presión, economías de escala de medicamentos esenciales garantizados a través de la OMS y distribución de competencias. Esto es importante, saber que trabajamos en equipo con enfermería, con farmacia, cuando ellos estén también empoderados de que pueden ayudar a través de brindar esta asesoría y dar medicación a los pacientes. Esto hace que cuando se estandariza, se impacta desde el punto de vista epidemiológico en un aumento del 30% del control de tasas poblacionales de hipertensión. Y esto es que ha hecho que los centros de atención primaria en América Latina, al incluir este modelo HARTS, permitan este control adecuado poblacional en los pacientes. Pues lo importante para este control poblacional, porque una cosa es individualizar al paciente, pero también tener políticas masivas de salud pública que tengan un tamizaje objetivo, validado, que se simplifiquen la toma de la medicación, se empodere al paciente y que el sistema tenga una reingeniería para mejorar estas competencias en el ámbito del cuidado de la hipertensión. La estandarización, pues esto es parte de la iniciativa HARTS, no restringe el acto médico, sino que lo eleva y permite mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora García, por su valiosa participación. Es muy importante la visión que usted nos ha dado desde el punto de vista del riesgo cardiovascular que tienen las personas que sufren de hipertensión arterial.
Queremos agradecer su participación y damos paso a la última presentación de este webinar y le damos la bienvenida al doctor Elio Gonzalo Galarza. Él es médico especialista en medicina familiar, colabora en el Ministerio de Salud Pública. El doctor Galarza nos presentará la experiencia nacional de la implementación de la iniciativa HEARTS desde las unidades operativas de primer nivel de atención. Su visión como especialista en medicina familiar nos permite conectar con los lineamientos estratégicos y con la realidad cotidiana que viven muchos de ustedes en el día a día en sus territorios. Le damos el pase al doctor Galarza. Bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días con todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de exponer el tema, de participar justamente en este webinar que en realidad es muy importante para nuestros profesionales de la salud, en realidad enriquecernos de todos los conocimientos básicos y en especial darle un enfoque muy importante como es el pilar fundamental de la atención primaria en salud. Voy a compartir mi presentación. No sé si se me escucha, ¿está todo bien en el audio? Sí, doctor, estamos escuchándole bien y su presentación también se está compartiendo en pantalla. Perfecto. Bueno, mi presentación es un enfoque integral del riesgo cardiovascular y, bueno, la experiencia nacional en la implementación de la iniciativa Estrategia HEARTS. Bueno, para abordar en realidad o para hacer un enfoque integral de lo que es el riesgo cardiovascular, nosotros sabemos que constituye prácticamente en la actualidad el eje central, lo que es este enfoque dentro de la prevención primaria y secundaria de todo lo que son las enfermedades cardiovasculares que ya conocemos y ya hemos escuchado de los anteriores expositores, y que igualmente son principales causas de mortalidad y de discapacidad a nivel mundial y regional. Las estrategias ya actualmente no se enfocan únicamente solo en tratar cifras aisladas de presión arterial, de glucosa, de colesterol, sino que también evalúan a un nivel de un riesgo global al individuo y actuar de forma integrada desde el primer nivel de atención. La iniciativa lo que propone precisamente es un cambio en este paradigma, fortaleciendo a la atención primaria, utilizando protocolos simplificados, dando una estandarización dentro de las terapéuticas o los tratamientos, dándole mucha importancia a lo que es el trabajo multidisciplinario, trabajo en equipo y de profesionales multidisciplinarios, y como resultado una mejora continua de la calidad. Doctor, en la parte de abajo hay un cuadrito, ahí puede poner presentación para que se le pase más rápido. Ahí, exacto. Listo. Bueno, pero nosotros para poder en realidad dar un enfoque de lo que es el riesgo cardiovascular, tenemos que saber cuál es el concepto de lo que es riesgo cardiovascular global. Y es toda probabilidad de presentar justamente lo que es un evento cardiovascular mayor, tipo infarto agudo, tipo accidente cerebrovascular o por consecuencia la muerte, pero en un periodo determinado, especialmente generalmente de 10 años. ¿Y qué integra esta evaluación? Integra algunos elementos como la edad, el sexo, si tiene alguna enfermedad renal, cómo está su presión arterial, si es fumador, si tiene también diabetes mellitus, su perfil lipídico, la obesidad, que como ya hablábamos, y los antecedentes familiares. Pero este enfoque justamente trata de priorizar a quienes poseen un mayor riesgo absoluto y no toma en cuenta solo igualmente un parámetro aislado que esté extremadamente elevado. Pero ¿cómo hacer esta estratificación del riesgo cardiovascular? Bueno, ya lo conversaron algunos de los participantes igualmente, de los exponentes, y la estratificación pues utiliza también igualmente una escala donde mide justamente lo que es el riesgo bajo, la probabilidad
menor del 5% a 10 años, un riesgo moderado del 5 a 10% de probabilidad, un riesgo alto del 10 al 20% y un riesgo muy alto mayor al 20% o con ya la presencia de enfermedades cardiovasculares establecidas, daño en órganos en el caso de la diabetes, enfermedad renal crónica o una hipertensión severa. Bueno, pongo esta vía clínica de hipertensión para hacerles recuerdo justamente a mis compañeros de atención primaria que en realidad nosotros fundamentalmente debemos tomar en cuenta estos dos elementos, que es prácticamente seguir insistiendo en una toma adecuada de la presión arterial, tomando en cuenta todos los elementos que debe contener ella, totalmente la edad igualmente, y que sean también igualmente los dispositivos también sean validados para la utilización y frecuentemente calibrados. Aquí tenemos igualmente una toma donde en realidad vemos cómo están las condiciones del ambiente de este paciente, cómo está la posición que adopta el paciente para poder igualmente tener una presión adecuada o una toma adecuada, porque de ahí base prácticamente todo lo que es el diagnóstico del paciente al cual vamos a tratar. Y bueno, como por consiguiente, igualmente ya teniendo un paciente ya diagnosticado, nosotros tenemos que no olvidarnos de hacer el cálculo del riesgo cardiovascular, descubriendo igualmente qué riesgo de enfermedad tiene y cómo modificarlo. Claro que igualmente, bueno, utilizando aplicaciones que se encuentran en la aplicación igualmente que tenemos, es la calculadora Hertz, que podemos utilizarla. Aquí dejo igualmente lo que es el QR para poder, o sea, bajarla. Pero recuerden muy claro que en realidad la aplicación no reemplaza también igualmente lo que es el juicio clínico. Y las metas, ¿cuáles son las metas igualmente de control de la presión arterial? Tenemos las metas igualmente que podemos hacer, que es en realidad presión arterial menor de 140/90 en todos los hipertensos. Todos los diagnosticados tienen que tener esa meta de presión arterial. La meta de presión arterial sistólica, especialmente ya hipertensos con alto riesgo, tanto con o sin enfermedad cardiovascular establecida, debe ser menor a 130 milímetros de mercurio. Tener en cuenta también igualmente ya la utilización del ácido acetil salicílico, 100 miligramos por día, en los pacientes igualmente que se encuentran hipertensos con alto riesgo ya con enfermedad cardiovascular establecida. Y las dosis de las estatinas, tanto en dosis altas como en moderadas, utilizando con o sin enfermedad cardiovascular establecida en los hipertensos de alto riesgo. Bueno, tenemos que ahora ya estamos con un enfoque integrado, es cardio, reno metabólico para el manejo del paciente. Y por lo cual la iniciativa Hertz propone integrar dentro de un único modelo operativo la atención primaria de todos estos pacientes, pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes mellitus, pacientes que tienen problemas a nivel de los lípidos, pacientes igualmente con enfermedad renal crónica, obesidad o algún riesgo trombótico. Bueno, dentro de lo que ya hablaron de las intervenciones no farmacológicas fundamentales, ¿no? Fundamentales en todos los niveles de riesgo, lo que ya se habló justamente del tema de reducción de sodio, la actividad física, el control de peso, importantísimo, justamente como lo hablaba, la suspensión totalmente del tabaco, la disminución del alcohol, bueno, el incremento justamente de ingresar lo que es la dieta DASH, mediterránea igualmente, manejos también igualmente de elementos que están también dando algunos problemas a nivel de salud, como es justamente el tema del estrés y también igual mejorar la higiene del sueño. Todas estas estrategias o intervenciones pueden reducir significativamente la presión arterial y prácticamente el riesgo cardiovascular global. ¿Cuáles han sido los avances alcanzados, no? Y contando más o menos un historial dentro de lo que fue la estrategia y la implementación. En el 2018 Ecuador inicia lo que es mediante proyecto piloto, lo que es la estrategia Hertz. Y a finales del 2019 prácticamente ya comienza una fase de preimplementación, donde el Ministerio de Salud Pública oficializa ya la estrategia y capacita a los primeros equipos gestores. Ya en el 2020 se arranca institucionalmente con la incorporación formal de 14 distritos prioritarios justamente en el contexto. A nivel del 2021 hasta el 2025 existe ya el Plan Nacional de Expansión, donde el Ministerio ya implementa un escalonamiento con las metas justamente para poder hacer una cobertura de al menos un 15% de los distritos por año. Y son justamente capacitados miles de profesionales y en especial en la toma estandarizada de la presión arterial.
Se recibe un reconocimiento internacional justamente por este gran avance organizativo y de coberturas, y la Liga Mundial de la Hipertensión también igualmente otorga un premio. Bueno, y en el 2026, en la actualidad, existen prácticamente innovaciones como consolidaciones operativas a través de nuevos lineamientos, fortalecimiento en lo que son los tamizajes extramurales, captaciones activas en la comunidad y adopción de nuevas directrices regionales. Pero ¿cuáles han sido los pilares fundamentales dentro de del modelo HERTZ? Especialmente el trabajo en equipo, y ese equipo de trabajo y un trabajo multidisciplinario, donde, como ya comentaban, participan médicos, enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, agentes comunitarios, promotores, técnicos en atención primaria de salud. ¿Y cuál es esta evidencia de este trabajo multidisciplinario? Que mejora prácticamente lo que es la adherencia de terapéutica, que ya se ha hablado, mejora igualmente el control de la tensión arterial, le da un seguimiento constante, permanente y obligado al paciente, y lo más importante es que en realidad reduce el tema de hospitalizaciones o de referencias a un segundo nivel. Pero igual, lo que toma en cuenta también son dos indicadores importantes, ¿sí? Indicadores de desempeño, como son la cobertura diagnóstica, pacientes igualmente tratados, controlados, que tengan un seguimiento oportuno, y en especial que tengan un acceso a medicamentos. Y también igual le da una importancia a lo que es la prevención primaria y secundaria, evitando el primer evento cardiovascular bien diagnosticado, y también igualmente evitando las recurrencias y complicaciones en el segundo nivel. Pero ¿qué tenemos de desafíos ahora en el contexto nacional? Como decían, en realidad es mejorar esa baja cobertura diagnóstica que todavía tenemos, y para eso tenemos que trabajar bastante en lo que tiene que ver en un diagnóstico, en la toma adecuada de la presión arterial, en el manejo justamente de todas las indicaciones, y también igualmente en estratificar al paciente si tiene un riesgo cardiovascular. En mejorar o gestionar o tratar de mejorar lo que es la gestión en acceso a medicamentos, políticas igualmente en salud que nos ayudarían muchísimo. Terminar con esa inercia terapéutica. En realidad, nuestros profesionales de la salud a veces quedamos igualmente inertes, se puede decir, quedamos vacíos de poder seguir con una terapéutica o seguir con el siguiente paso de la terapéutica. Y no lo hacemos, no subimos la dosis, nos quedamos con los mismos medicamentos y vemos los resultados que en realidad son negativos o en realidad son perjudiciales. Un débil seguimiento igualmente que tenemos que darlo bajo igualmente directrices tanto de monitoreo sistemáticos, igualmente utilizando inteligencia artificial o algunas otras estrategias. Inequidades territoriales. En realidad tenemos bastante tema de presupuestos también dentro de las políticas que son diferentes tanto en la parte urbana como en la parte rural, y eso también enfoca bastante el problema de salud dentro del territorio. El déficit de talento humano, imagínense, si es que en realidad la parte primordial y la parte fundamental es el trabajo multidisciplinario y un trabajo en equipo, tener un déficit de talento humano fragmentaría, prácticamente nos dejaría sin un resultado óptimo para esta evaluación. La fragmentación del sistema. Bueno, hemos mejorado un poco en lo que tiene que ver con esa fragmentación. Ya el primer nivel ya no está tan divorciado de los hospitales y en realidad ya manejamos algunos conceptos iguales y manejamos igualmente alguna terapéutica también igualmente dentro del protocolo y dentro de esos protocolos sistematizados que tenemos. En zonas rurales amazónicas, como es nuestro caso, pertenecemos nosotros a la zona amazónica pastaza, estos problemas a veces son mayores cuando hay barreras igualmente geográficas y logísticas. Tenemos muchas de nuestras unidades de centros de salud que se encuentran dentro del oriente, dentro de la selva virgen, entonces en realidad los accesos son fluviales, son aéreos, y eso también dificulta en realidad como logística la parte también del diagnóstico, la captación de los pacientes. Bueno, nuestro objetivo, tanto regional, tanto de país, mundial, es alcanzar metas, ¿no? Que nos den un 80% de pacientes diagnosticados, un 80% de pacientes tratados y un 80% de pacientes controlados. Y aquí me detengo un poco en lo que es el rol que ocupa el primer nivel de atención primaria. La evidencia internacional justamente demuestra que todos los sistemas de salud que tengan un fuerte sistema de atención primaria tienen logros fundamentales, dentro de los cuales son obtener una menor mortalidad cardiovascular, tener un menor gasto sanitario,
darle una mejor continuidad de cuidado al paciente, dar una mayor equidad en la atención del paciente y justamente la estrategia posiciona al primer nivel de atención como el núcleo del manejo cardiovascular integral. Pero ¿qué hemos aprendido y igualmente qué oportunidades de mejora tenemos dentro de la atención primaria? Bueno, el enfoque cardiovascular moderno ya evoluciona hacia otros elementos, como obtener también una medicina personalizada, ¿no es cierto? Que en realidad nos ayude a buscar también alternativas de tratamiento ya personalizadas a cada paciente, viendo genotipos y todo eso. Integración cardiorrenometabólica, que ya lo estamos haciendo, hacer una salud digital, un monitoreo remoto, utilizando ya la inteligencia artificial, atenciones basadas en valores, importantísimo justamente con el paciente, y ya la utilización de protocolos simplificados que ya los estamos utilizando. Y nosotros vemos que la iniciativa HERS representa actualmente prácticamente uno de los modelos más sólidos y en tema de costo efectivo que fortalecen la prevención cardiovascular en la atención primaria. Pero bueno, en todo caso, como conclusión, sabemos que el manejo integral de todo este riesgo cardiovascular constituye el día de hoy la estrategia más efectiva que puede ayudarnos a reducir la mortalidad y la discapacidad por enfermedades cardiovasculares. El enfoque prácticamente contemporáneo abandona este tratamiento que teníamos antes fragmentado por enfermedades, aislado, y prioriza una evaluación global del riesgo. La atención primaria que puede estar fortalecida por los equipos, la estandarización de todos los tratamientos y el trabajo de estos grupos de atención mejorará justamente la estrategia. La iniciativa HERS se ha consolidado como un modelo regional para transformar la atención cardiovascular, promoviendo intervenciones basadas en evidencia y simplificando clínicamente la mejora continua de la calidad. Por lo tanto, la implementación adecuada sí ha generado un impacto sustancial en la reducción de todas las enfermedades cardiovasculares y las muertes prematuras en América Latina y en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Galarza, por su presentación. Queremos con esto agradecer a todos y cada uno de los ponentes que nos han brindado sus comentarios, sobre todo su experiencia, y han compartido estos conocimientos con cada uno de ustedes. A todas las personas que están en la sala, los más de 600 participantes, les pedimos por favor ir al chat y llenar sus datos para poder emitir su certificado de participación. Mientras tanto, vamos a ver si tenemos preguntas y dentro de estos procesos también queremos dejar nuestro más cordial agradecimiento al Ministerio de Salud Pública, a la Organización Panamericana de Salud, a la Asociación Latinoamericana de Diabetes, por supuesto a la Sociedad de Cardiología Núcleo de Pichincha, y también a la Casa de la Diabetes por generar estos espacios donde que justamente lo que hemos escuchado en esta mañana, la multidisciplinariedad, el tratamiento oportuno, la medicación adecuada, los hábitos saludables son quienes nos ayudan justamente a bajar los índices de esta grave patología que tenemos en nuestro país y no se diga en el mundo entero. Queremos también destacar que la estrategia HERS es una estrategia muy poderosa, muy interesante, que debe ser utilizada de una manera responsable en cada uno de nuestros espacios y que por supuesto nos ayudará a bajar el riesgo y a detener la estadística que lamentablemente en nuestro país es muy alta y va en aumento. Queremos agradecer a cada uno de los ponentes, al doctor Gallo de la OPS, al doctor Mora de Alat, al doctor Guerrero en representación de la doctora Lucy Baldión, a la doctora Alejandra García y al doctor Helio Gonzalo Galarza, médico familiar del Ministerio en representación de la directora de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Pero no queremos cerrar este espacio sin agradecerle a la doctora Cintia Romero, quien ha sido el punto focal para poder realizar esta actividad y sobre todo tener esta convocatoria tan importante. Y nuestro agradecimiento más grande a cada uno de ustedes, los participantes de la mañana de hoy, que se han regalado este tiempo para poder conocer
y saber cómo poner en su práctica diaria esta estrategia tan importante para para disminuir el riesgo cardiovascular y ayudar a nuestra comunidad que ya la tiene a cómo manejarla y a mantenerla. Haciendo honor al lema de este año, creo que hemos cumplido el objetivo de decir que controlamos juntos la hipertensión arterial. Nos quedaremos unos minutos más en la sala para que puedan llenar a través del link sus datos para poderles enviar la información referente al tema de las ponencias y sobre todo su certificado de participación. Si alguno de los ponentes quiere tomar la palabra, pues estos son los momentos para despejar algún tipo de duda que se haya generado o que quedó pendiente de informar. Tenemos una pregunta en la sala que consideramos que es importante que se responda. Dice, ¿qué medicamentos están recomendados para personas de raza negra para que no tengan resistencia medicamentosa? Tal vez esté en la sala la doctora García para que nos pueda responder. Sí, los diuréticos tiacídicos son un grupo farmacológico que es beneficioso para este grupo de pacientes. Se despejó la duda del compañero. Muchas gracias, doctora García, por su respuesta. Aquí tenemos una siguiente pregunta. Dice, buenos días, habla sobre el cálculo del riesgo cardiovascular. Sin embargo, esta solo envía un riesgo alto en pacientes con diabetes e hipertensión, sin dar el porcentaje de riesgos. Tampoco toma en cuenta otros parámetros como la hemoglobina glicosilada 1C, la duración de la diabetes, el colesterol, entre otros. Entonces, ¿qué calculadora sería más adecuada? ¿Qué le parece el uso de GlobalRx? Muchísimas gracias por la pregunta. Es bastante importante esto porque no existen escalas de riesgo perfectas, no existen escalas de riesgo que puedan calcular un riesgo de todas las variables que pueden involucrar a nuestros pacientes. Existen ciertas patologías, como las de patologías proinflamatorias, que solo por su existencia, aunque no son tomadas en cuenta en la mayoría de las calculadoras de riesgo, ya suponen un riesgo por lo menos moderado a alto de los pacientes. Y debemos ahí utilizar estas escalas, principalmente las que hayan utilizado una población similar al paciente que estoy analizando, pero no perder el juicio clínico de cada uno de nosotros para establecer el verdadero riesgo, analizando de manera global el paciente que tenemos. Entonces, eso es muy importante, utilizar las escalas, pero saber que si yo en el análisis global puedo suponer que mi paciente tiene un mayor riesgo al calculado, tratarle como el riesgo que yo logro en base a todos los datos analizados de mi paciente. Y hay escalas un poco más completas, como la utilizada por la Sociedad Americana y el Colegio Americano de Cardiología, en donde analizan diferentes variables y un análisis más global del paciente que podría ser más eficiente en el cálculo del riesgo cardiovascular. Sin embargo, como les digo, estas escalas no superan el juicio clínico de cada uno de nosotros, pero deben ser calculadas para nosotros tener mayor información para dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Doctor Galarza, y para usted también la siguiente pregunta. Dice, ¿la calculadora Hertz tiene límite de edad de los pacientes mayores de 75 años? ¿Qué otra calculadora nos recomendaría? Ya, como decía justamente el compañero anterior, en realidad existen algunas calculadoras que se pueden hacer para riesgos cardiovasculares y existen igualmente algunas como la Prevent, la Asociación Americana del Corazón, que utiliza una herramienta, pero en realidad son para gente más joven. Existe también igualmente la calculadora o el test o la herramienta de referencia que se puede utilizar para pacientes mayores de 65 años hasta 79 años, que es la del riesgo estimado plus, que también igualmente podría ser utilizada.
pero como dice, en realidad nosotros a nivel regional utilizamos lo que es la calculadora Hertz, ¿sí? Y justamente calibrada para nuestra población latinoamericana. Muchísimas gracias. Y ya para ir concluyendo con la última pregunta, nos piden que por favor si podríamos repetir, porque ya se mencionó, el indicar las cifras de control de hipertensión y diagnóstico de hipertensión luego de realizar un mapa. Tal vez el doctor Guerrero nos puede ayudar con esta respuesta. Por favor, ¿puede repetirme la pregunta? Sí, dice, por favor, ¿nos podría indicar las cifras de control en hipertensión y diagnóstico en hipertensión luego de realizar un mapa? Ah, perfecto. En realidad, cifras que nosotros tengamos de un registro a nivel nacional en relación a poder ver cómo el impacto del mapa ha mejorado la detección de hipertensión arterial en nuestro país, no tenemos. De lo que podemos basarnos es que el mapa a nivel otros países y de otros registros ha mejorado mucho la capacidad de detección de la hipertensión arterial, porque muchas veces nosotros con una toma únicamente durante la consulta, donde el paciente no está en la condición ideal y muchas veces no cumplimos con todos los criterios necesarios para una toma adecuada de la presión, a veces puede ser pasar de alto el diagnóstico de hipertensión arterial o también puede sobreestimarse la hipertensión arterial y ser una hipertensión de bata blanca. Entonces, el mapa debe utilizarse. Hay algunas unidades que disponen de estos dispositivos de mapa para poder realizar en atención primaria a nivel del Ministerio de Salud. Se está planificando para junio y julio, conjuntamente con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, una capacitación en el desarrollo y lectura de mapa y electrocardiograma, lo cual va a ser muy útil para poder establecer correctamente el uso de estos dispositivos y aumentar la cobertura de diagnóstico de esta patología. Muchísimas gracias, doctor. Para terminar, solo recordarles a todos los asistentes que el lenguaje importa y les tratamos a una persona con hipertensión, una persona con diabetes, una persona con obesidad. Queremos darles las gracias por haberse dedicado este tiempo y por habernos apoyado a todos los expositores y a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden, a través del link, dejar sus datos para poder emitir su certificado. Que tengan una buena tarde y un buen resto del día. Saludos.